Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un agrado ver esta sala llena, principalmente porque el panel de lo que vamos a tratar hoy día, el morir, es normalmente uno de los temas que normalmente menos queremos tratar. Hay buenas razones por las cuales hablar de la muerte complica. La muerte está relacionada con eventos dolorosos, con la pérdida de los que queremos y, por supuesto, con una de las cosas que quizás más nos puede poner en problemas, que es el fin de la propia existencia. Sin embargo, en estos pocos minutos que tengo y que hemos tenido todos los expositores, de verdad un desafío en poco tiempo tratar de transmitir un mensaje que sea valioso, es que esta pregunta se pueda responder. Darle razones, ojalá buenas razones, de por qué sí es importante y necesario pensar y reflexionar en la muerte. Entonces, evidentemente mis tradiciones son dos. Una es la filosófica y la otra la bioética. Desde la filosófica hay muchas razones desde las cuales yo podría decirles cuál es el significado y la importancia que tiene pensar en la muerte. La lista de filósofos es enorme. Esto ni siquiera es representativo de todos los pensadores que se han ocupado en tratar el tema y la problemática de la muerte. Pero son los pensadores con los cuales yo dialogo principalmente. Wittgenstein, Sartre, Heidegger, Pascal, Kierkegaard, son algunos de los nombres. No vamos a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero me es importante decir que lo que un filósofo hace, o como yo al menos entiendo la filosofía, es siempre en el diálogo con estos autores, y en la medida en que nos tienen cosas que decir todavía, me parece que son relevantes e importantes. En un congreso futuro donde se habla de tantas innovaciones tecnológicas, tantos avances, y aún seguimos muriendo, merece la pena hablar sobre la muerte. Una de las preguntas más antiguas que se hicieron los filósofos, en particular Epicuro, es esta: ¿es la muerte un mal? Y el filósofo nos dice: la muerte, temida como el más horrible de los males, no es en realidad nada, pues mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando ésta llega, nosotros no somos. Lo que aquí el filósofo está tratando de decir es que si la muerte significa el fin de las percepciones, de todas las percepciones que podemos tener como sujetos, y lo que se percibe como bueno o malo requiere justamente que exista un sujeto que perciba, al llegar la muerte no podemos percibirla como mal porque ya no estamos, no percibimos. Esta, aproximación a la muerte puede permitir quizás no temerle y puede quizás contentar a algunos, pero a muchos quizás no necesariamente, porque, como decíamos antes, la muerte significa el fin radical de todas nuestras posibilidades. Cada uno de nosotros es una biografía, es un proyecto vital, es decir, es lo que quiere ser, lo que puede ser, lo que se proyecta. Ustedes están acá y ya saben que en un rato más van a salir, quizás lo que van a hacer mañana, quizás lo que van a hacer en un año más. Esos proyectos vitales, esas posibilidades, todas las que son, con la muerte cesan. Precisamente esa conciencia anticipada sobre la muerte, es decir, nosotros no necesitamos un peligro inminente para saber que vamos a morir. No necesitamos la amenaza de alguien que con un cuchillo atente contra nuestras vidas. Lo sabemos de antemano y eso precisamente agobia. ¿Y en qué sentido uno puede decir que la muerte es un mal? Bueno, en el sentido en que uno dice que priva de una existencia valiosa. ¿Cómo es eso de una existencia valiosa? Desde octubre en adelante, yo creo que este es un buen ejemplo para explicar esto de la vida valiosa. Desde octubre del año pasado, los lemas en las calles dicen: hasta que valga la pena vivir. ¿Qué significa esto? Significa que la vida para un ser humano no basta solamente con su existir biológico. A nosotros no nos basta con respirar, no nos basta con reproducirnos. Nosotros necesitamos tener y darle un sentido a nuestra vida. Para que la vida sea un bien, la vida humana, tenemos que tener intereses, deseos y, repito, sentido. Si carece de esas cosas, la vida no necesariamente es valiosa. Entonces vemos cómo empezamos a hablar de la muerte y hemos llegado a la vida. Entonces pareciera ser que pensar en la muerte, y esa es la tesis que quiero proponerle, por más que agobia, revitaliza para la existencia. Y como les contaba, yo dialogo con algunos filósofos. Heidegger, por ejemplo, hizo muchísimas cosas, y una de las interesantes que plantea es resaltar el significado de la muerte para nuestra existencia. Él dice: animales, plantas, personas también dejamos de existir.
Pero solamente el ser humano muere de una forma especial porque precisamente reconoce lo que somos, finitos, acotados, mortales. La única gran certeza de la existencia, según Heidegger, es precisamente la muerte. Y de hecho nosotros podemos decir que cuando nacemos no sabemos qué vamos a estudiar, si vamos a ser felices, nos vamos a enamorar, no sabemos nada. Pero lo único que siempre sabemos a ciencia cierta es que en algún momento vamos a morir. Y curiosamente no sabemos cuándo. Esa es como de las paradojas de la existencia, ¿no? Una certeza, sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Lutero decía, la muerte llega como un ladrón en la noche. Entonces el morir para un humano, o para nosotros, hasta donde sabemos, por supuesto, significa reconocer que somos finitos, que somos mortales, y esto puede ser muy agobiante, pero yo creo, y eso es lo que quisiera también transmitir, que despierta al más acá. Despierta, esta misma palabra que desde octubre en adelante ha sido muy importante. ¿Qué significa que despierta para el más acá? Significa que quienes ven en la muerte un momento de trascendencia, una puerta, por ejemplo, para un más allá, para una reencarnación, tienen varias otras posibilidades de seguir existiendo, de seguir sus deseos, de cumplir metas, porque la vida pareciera que les continúa, ¿verdad? Pero si uno piensa que la muerte efectivamente es un límite, efectivamente es el fin de las posibilidades, inmediatamente esta vida que tenemos nosotros cobra más sentido, tiene más fuerza y más importancia. En el más acá, aquí en la Tierra, en el contexto en el que estamos. Y bueno, para graficar esto un poco más claro, se me ocurrió hacer un gráfico. Me disculpan, los filósofos no nos entrenan para hacer gráficos ni presentaciones en PowerPoint. Esto es un tremendo esfuerzo, con mucho cariño. Vamos a imaginar que esa línea, esa flecha burdeo, es la vida de Luz. Luz es una mujer que nace y muere a los 90 años. Evidentemente en la vida de Luz pasan muchas cosas. Luz se casa, estudia medicina, se divorcia, se casa de nuevo. La vida es compleja, lo sabemos. Se va a Ecuador, retorna a Chile. Y bueno, pasan 1000 cosas en esos 90 años de existencia de Luz. Lo que yo quiero decir es que todas esas decisiones que Luz tomó en su vida implicaron la biografía que ella tiene, acotada, y donde ciertas posibilidades, por ejemplo, estudiar medicina, significó no estudiar otra cosa, o casarse con una persona o divorciarse, implicó que luego ella se fuera quizás a Ecuador. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida siempre significa tomar algunas posibilidades y cerrar muchas otras. Si nosotros pensamos que desarrollamos la tecnología por medio, digamos, de tecnología genética o quizás virtual, y creamos una Luz 9.0, donde esa flecha verde vendría siendo su vida. Luz nace en algún momento o es creada y vive infinitamente. Luz es inmortal. La flecha pequeñita burdeo que representa la biografía de Luz significa una cosa muy pequeña dentro de la biografía posible de Luz 9.0. ¿Qué quiere decir esto? Que las posibilidades que toma Luz no son tan relevantes en la vida de Luz 9.0 porque puede tomar infinitamente otras posibilidades. ¿Entienden? Entonces, nosotros no somos Luz 9.0, somos mortales. Por lo tanto, cada una de las decisiones que tomamos configura nuestra vida. Y la muerte o la conciencia de la muerte nos permite tener plena claridad de que esta vida que tenemos es única e irrepetible. Eso puede ser agobiante, pero insisto, también nos posiciona con una responsabilidad absoluta ante cualquiera de nuestras decisiones. Nos hace ser totalmente conscientes de que nuestras posibilidades son acotadas y por lo tanto valiosas. Nos compromete con la acción y nos hace responsables. No tenemos 2 o 3 o 4 vidas para hacer ensayo y error, es esta. Y por lo tanto, el nivel de compromiso que podamos tener con nuestras acciones no es a nadie más que desde nosotros mismos. Pero yo también decía que hay razones pragmáticas. Las otras son razones filosóficas que en el fondo permite pensar en la muerte un volver a la vida y darle un sentido de acción en lo que ustedes consideran que es valioso. Las razones pragmáticas son de otro tipo. Las tecnologías médicas, desde el siglo XX en adelante, han permitido muchos avances y asuntos que nosotros encontramos maravillosos. Reducir la muerte prematura, prolongar la existencia, vivimos más que nunca. Sin embargo, también tenemos otros desarrollos, como por ejemplo
la reanimación. Antes las personas, tienen que imaginarse, fallecían cuando había un paro cardíaco y fallecían. No había forma necesariamente de reanimarlos. Ahora tenemos tecnologías para reanimar. Tenemos también técnicas de soporte de funciones vitales, como respiración artificial. Tenemos nuevos estados de muerte. Antes teníamos solo la muerte cardíaca, ahora tenemos la muerte cerebral, por ejemplo. Todos estos asuntos, digamos, como de los nuevos avances de la tecnología médica, nos obligan también a pensar qué significa la muerte, y en particular esta pregunta: ¿qué es eso del buen morir? Si antes se pensaba que quizás el buen morir era que era la visión tradicional, cuando uno envejeciera, ojalá en el sueño, ojalá en la casa, esas cosas son cada vez menos cotidianas. Las personas morimos en hospitales, en instituciones, y a veces bajo decisiones, a veces no bajo nuestras propias decisiones. Y eso a mí me parece grave. En sociedades pluralistas como las nuestras, ¿qué significa eso? Sociedades que tenemos distintas valoraciones de lo bueno y lo malo, donde mi proyecto vital como filósofa quizás es distinto del proyecto vital de un músico, de una persona católica, pero en la medida en que mis proyectos o nuestros valores no interfieran con la vida de los otros, tendrían que ser legítimos. Y eso es un desafío político, asegurarnos a cada uno de nosotros desarrollarnos con nuestros diversos valores y nuestras diversas formas de entender la buena vida. La buena vida y el buen morir se han vuelto asuntos subjetivos. No existe una sola forma de vivir bien ni una sola forma de morir bien. Y en este sentido, el buen morir tiene un valor individual, profundamente individual, y tiene que ver con lo que hablábamos antes, el valor de la propia vida, si uno considera o no que una vida es valiosa. Y si pensamos, por ejemplo, que hay casos donde la existencia se torna un sufrimiento, una carga, donde la vida para la persona que la vive es puro sufrimiento, la muerte deja de ser un mal e incluso es una opción y una salida. En este momento está el proyecto de eutanasia y el suicidio asistido en el Senado. En marzo debería ser discutido. A mí me parece que es una de las formas importantes en las cuales nosotros permitimos a las personas, esto que hablamos de ser diversos y tener diversos valores, es importante tener esta posibilidad. Desde la filosofía uno puede decir la muerte, sin duda, la muerte y el morir constituyen dilemas de los más centrales de la existencia humana. No hay tecnología que permita aún controlar eso. Y hemos avanzado muchas cosas, pero no hemos logrado detener la muerte, ni la propia ni la de los otros. Pese a lo que agobia pensar en la muerte, considero, y muchos filósofos, esto no es que lo diga yo solamente, pensar en la muerte libera para la existencia y nos genera esto, la idea de ser protagonistas, no espectadores de nuestra vida, sino tomar nuestra vida y las decisiones con absoluta claridad, porque cada decisión que tomemos cierra otras tantas posibilidades, y no tenemos tantas vidas como para hacer ensayo y error. ¿Es la muerte siempre un mal? No, porque hemos visto, la vida es evaluada en la medida en que nosotros consideramos que nuestra propia vida es valiosa, y para eso hay condiciones que tienen que ser elegidas genuinamente. Eso significa seguir la vida tal como uno cree que merece y vale la pena. Por lo tanto, decidir cómo queremos morir es siempre también decidir cómo queremos vivir. Y hay límites y formas en las cuales nosotros podemos y legítimamente debemos ser apoyados por los estados y por las políticas que nos permitan vivir como queremos y morir como queremos. Y como se ha dicho desde octubre en adelante, nosotros queremos vivir hasta que valga la pena. Muchas gracias.